Continuando con la introducción que hizo el doctor Alak en este tema de hernias y prolapsos, es importante darle una visión diferente a lo que en las materias básicas se le dan a todos los temas. Quiero decirles que por practicidad a veces se enuncian y se describen lo que son las hernias, las eventraciones y los prolapsos, pero porque esa es la logística de las materias básicas, pero sucede que posteriormente hay una serie de puntos en común, una serie de razonamientos que nuclea diferentes patologías por similitud y ayuda a su comprensión y a su resolución. Nosotros en este tema vamos a mencionar las definiciones diferenciales, su clasificación y su anatomía. Además tenemos que mencionar las resoluciones quirúrgicas, recordando las anestesias y las decisiones éticas para su corrección o la no corrección. Evidentemente no vamos a tener que repetir los conceptos quirúrgicos básicos, sino que desde el enfoque clínico vamos a mencionar cuáles son los errores frecuentes, qué es lo que se hace y cuál es el grado de éxito o de solución en estas cirugías. Con el título de En algo nos parecemos, yo lo que intento, como se van dando cuenta, es unificar los conceptos de hernias, de eventraciones y de prolapsos, que son tres cosas diferentes y no tan diferentes. Si queremos dar un concepto unificador de las tres, decimos que son masas ectópicas de tejido normal que asoman al exterior y cuya gravedad depende del tejido expuesto, de su contaminación, de su irrigación y demás de sus funciones. Tienen muchísimo en común, pero las tres son diferentes. Tratando de recordar y definir los elementos constitutivos que conforman una hernia y que cuando no lo están decimos, bueno, no es una hernia y es otra patología. Por supuesto, tiene que tener un saco herniario externo que siempre está formado por piel. Como segunda capa, hay un saco herniario interno que si está sano, porque puede estar roto pero no faltante, es el peritoneo parietal. Peritoneo parietal. Dentro de él hay un contenido que puede ser temporario, permanente, fibrosado, adherido, necrosado, que puede reintroducirse espontáneamente, que puede reintroducirse manualmente o que puede estar encarcerado y no tiene posibilidad de reducción desde el exterior. El cuarto constitutivo es el anillo herniario, que es siempre un orificio natural. Y si hablamos de orificios naturales posibles de sufrir una hernia, estamos hablando de ombligo, o orificio umbilical no obliterado, o del canal inguinal no obliterado en la manera necesaria, porque realmente nunca está cerrado totalmente, porque deja pasar arterias, venas y cordón espermático. De manera que estamos hablando como ejemplos que vamos a mencionar de hernias umbilicales, hernias escrotales, que también son parte de las inguinales, y demás. El término eventración
El término eventración se diferencia de hernia porque sus constituyentes son los mismos que la hernia a excepción de, primero, el anillo herniario no es un anillo anatómico preexistente, sino que es una malformación genética o adquirida, o incluso es iatrogénica. Iatrogénica, un ejemplo típico, una eventración ventral post-cesárea, o fallas congénitas de las paredes abdominales débiles, que sufren un traumatismo como patadas y cornadas. Entonces, lo que está sucediendo en las eventraciones es que si son recientes no hay un anillo herniario o un anillo de eventración fibrosado. Y va a tener una serie de consecuencias entonces para su cirugía. El prolapso también es pariente de los dos anteriores, coincide con sus constitutivos, pero sucede que el saco herniario externo no existe en un prolapso típico anal, en un prolapso prepucial, en un prolapso vaginal o uterino no hay piel que lo revista. Puede no haber contenido o el contenido es inconstante o puede ser asumido como la propia masa prolapsada. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando el prolapso es importante y tiene contenido, por ejemplo, un prolapso uterino que en su interior tenga intestino, que en su interior tenga peritoneo, o un prolapso rectal en las mismas condiciones, coinciden en un mismo momento un prolapso y una hernia. Y eso es muy importante a tener en cuenta porque si nosotros con mano armada con el bisturí vamos a la amputación de una masa prolapsada, uterina, rectal y demás, sin ver y sin imaginarnos y comprobar si hay o no contenido y qué, vamos a hacer, además de una amputación de un prolapso, una amputación de masa intestinal o de peritoneo indeseada. Pero fíjense que las tres patologías que mencionamos tienen algo en común. Bueno, vamos al grano, o mejor vamos a la masa prolapsada. ¿Qué tienen en común entonces estas tres patologías? Tienen un gran riesgo de recidivas, tienen un gran riesgo de lesionar el contenido, tienen un gran riesgo de shock quirúrgico, tienen un gran riesgo de heredabilidad. Pero el gran riesgo es parte de una mala evaluación semiológica. ¿Por qué? Porque no podemos confundir por una mala semiología un absceso, un hematoma, una inflamación del divertículo prepucial con una hernia o con una eventración. El riesgo de las recidivas es realmente importante. ¿Y por qué sucede? Bueno, generalmente el hecho de un mal tratamiento del anillo herniario o una mala elección del hilo de sutura o una mala fijación del útero o del recto llamada uteropexia o rectopexia o un mal posoperatorio inmediato nos va a llevar a una recidiva. El otro riesgo importante que es el shock quirúrgico. Nosotros tenemos que tener una premisa y la gran decisión es a ultranza elegir por la cirugía conservadora. Bueno, ¿por qué esto? Primero porque el animal ya está en shock. Llega en shock al momento de la consulta. Imagínense una vaca posparto que además tiene un prolapso uterino. ¿En qué estado de shock está? Que además sufrió quizás el transporte hasta la consulta.
Ese shock lo aumentamos por sujeción, por derribo, por anestesia, por el acto quirúrgico en sí, pero fundamentalmente también por la extirpación de tejidos. Si tenemos que eliminar tejido necrótico o no vital, el límite siempre de la incisión tiene que ser el límite de la parte vital con la parte no vital, tratando de retener la mayor cantidad de masa prolapsada vital y no eliminarla, porque estamos eliminando proteína, contenido sanguíneo y estamos aumentando el shock entonces quirúrgico. Y adicionalmente en las hernias, recordar que el saco herniario interno, que es peritoneo, la tracción de ese saco herniario interno es un factor choqueante e importante. Tan es así que en animales anestesiados, cuando traccionamos y manoseamos peritoneo, se eleva la frecuencia cardíaca, de manera que hay una sensibilidad escondida ahí que se está percibiendo. Pero el otro concepto también importante y previo a estas cirugías es lo que habla del riesgo de la heredabilidad. Para la mayoría de las hernias, sean umbilicales, inguinales, para los prolapsos y también para las eventraciones, hay un contenido importante genético que es transmisible y es heredable. Por eso no olvidar nunca que la responsabilidad ética del veterinario es permitir o no permitir la transmisión genética de estos caracteres, porque nosotros no porque hagamos una cirugía exitosa eliminamos ese gen negativo entonces de debilidad de pared o de falta de cierre de anillo. Pero siempre hay una mala evaluación previa, no siempre la hay, sino que se necesita una buena evaluación previa. Primero, por supuesto, haciendo un estricto diagnóstico diferencial. No es lo mismo una hernia que un absceso que un hematoma. Segundo, hay que hacer una completa evaluación del estado y volumen de la masa prolapsada, porque si son mucosas prolapsadas, por ejemplo una mucosa rectal, si está deshidratada, necrosada, con miasis o con laceraciones, hay que tener en cuenta que van a ser tres características que van a obligar a la eliminación de esa masa prolapsada, al descarte. Mala evaluación del shock persistente, por supuesto, animal que llega con un fuerte estado de shock al acto quirúrgico reduce sus posibilidades de éxito. Y por supuesto, nunca subestimar las técnicas conservacionistas. Y no es solamente conservar tejido intestinal, sino tratar de reponer y devolver la masa sanguínea que está aquí retenida, volverla al sistema respiratorio para que la amputación sea solamente de tejido, idealmente tejido en blanco. Se cometen una serie de errores quirúrgicos en forma muy frecuente. Repitiendo algunos conceptos para darle otros enfoques u otras maneras de expresarlo, el mal diagnóstico o la mala evaluación del contenido es un error quirúrgico frecuente. Repetimos, el contenido donde un prolapso también es hernia o donde una hernia tiene contenido. Claro que sí, porque sucede que este contenido, por ejemplo, en una hernia no muy reciente, puede ser intestino que se ha adherido a la pared del saco herniario interno. Cuando queremos desprenderlo, cuando traccionamos, rompemos la pared del intestino. Una mala decisión quirúrgica conservadora, cuando veamos dos prolapsos en particular, el uterino y el rectal, lo vamos a puntualizar mejor. Tercero,
En este tipo de cirugías, en las hernias y en las eventraciones, el tratamiento del anillo interno y la elección del hilo de sutura es lo más importante para el éxito o el fracaso de la cirugía. Cuarto, en la mala elección de las anestesias y principalmente en los míos relajantes, tenemos también parte del éxito de la cirugía, porque si realmente hay sensibilidad en el abdomen, si hay contracciones musculares, si florecen las vísceras por el anillo herniario que no me permitan suturar con tranquilidad el anillo, bueno, se complican los métodos y los mecanismos para suturar el anillo. Por eso los miorelajantes y una excelente anestesia de pared del abdomen son fundamentales. Y bueno, por supuesto, el punto quinto, el descuido de las técnicas antirrecidivas. Y las técnicas antirrecidivas hablan de, primero, el tratamiento del anillo herniario. Un anillo herniario que generalmente tiene labios fibrosos no va a cicatrizar si hacemos solamente una sutura en boca de tabaco o en bolsa de tabaco. Claro, obligadamente nosotros tenemos que eliminar el anillo fibroso, dejar enfrentadas superficies sangrantes para que este anillo cicatrice. Me van a decir, bueno, pero si yo saco el anillo fibroso herniario, la boca de la hernia se me hace más grande y se dificulta una sutura en bolsa de tabaco. Bueno, ustedes saben que una lesión circular, si la elongamos en forma de gajo de naranja, de craneal a caudal, y la afrontamos después con puntos en U, la cerramos perfectamente. Y la elección del hilo es otro tema importante, porque hay un hilo que es clásico para el bovino y de elección, que es el hilo de lino. Y me van a decir, sí, pero el hilo de lino es muy reactivo. Bueno, si yo quiero cerrar un anillo herniario y quiero una rápida fibrosis, realmente el hilo de lino cumple esas funciones. Es reactivo, se fibrosa, se adhiere y me cierra el anillo con más facilidad. Las eventraciones, y repitiendo algún concepto ya dicho, se responden a deficiencias de pared independiente o fuera de los orificios naturales. Dijimos ya que eran congénitas o adquiridas, pero también dentro de las adquiridas están las iatrogénicas. ¿Qué sucede con las eventraciones viejas? Bueno, generalmente pasan dos cosas. Hay adherencias del contenido a la pared del abdomen, pero hay algo muy importante cuando son eventraciones viejas y también cuando son hernias viejas. La falta de presión intraabdominal hace que la pared del abdomen se retraiga por el tono muscular, pero se retraiga o mejor dicho, se atrofie. Entonces reintroducir un contenido importante dentro de una cavidad que redujo su volumen nos trae ciertas complicaciones. Y además en las eventraciones, cuando no son viejas, no hay anillo fibroso, de manera que suturar un orificio de la pared del abdomen sin anillo fibroso y en un tejido solamente muscular nos trae también ciertas dificultades. Volviendo a las hernias, decimos que son altamente heredables, pero por ejemplo en las umbilicales no confundir con el divertículo prepucial en cerdo, porque bajo la misma cubierta de piel hay una superficie serosa, que es el divertículo prepucial, que puede estar inflamado o no, y coaptando con él o coexistiendo el peritoneo parietal.
están adheridos, están pegados y no sea cosa que por hacer una cirugía de hernias volemos el divertículo prepucial o inversamente. En las hernias escrotales sucede que la víscera o el peritoneo que ha descendido por el canal inguinal no solamente está comprimiendo el testículo y lo está atrofiando, sino que está elevando la temperatura y mal logrando la espermatogénesis. Este tipo de hernias escrotales, donde son de castración obligada, porque nosotros decimos que son heredables, generalmente se las realiza con castración a cordón cerrado, de manera que la ligadura lo más alta posible, allá pegada en el orificio inguinal externo, toma peritoneo parietal más cordón espermático y no abrimos la cavidad peritoneal. En ambas hernias, cuando hay un enterocele, hay que tener mucha precaución porque el intestino que está estrangulado también puede estar necrosado. De manera que hay que prepararse mentalmente y decir, bueno, aquí hay una hernia que no es reductible por malaxado manual, puede estar adherido el intestino, pero además puede estar necrosado y va a hacer falta entonces una enterorrafia adicional. Volvemos un poco a cuál es la clave del éxito en la cirugía. Bueno, una buena relajación muscular y tener en cuenta de buscar la posición del animal que desplace las hernias hacia el diafragma, que quite presión al área quirúrgica. Si logramos en el punto 2 un buen malaxado y reposición del contenido, ya tenemos bastante el tema solucionado. Otra clave para la cirugía, y lo mencionamos, es el avivamiento del anillo fibroso que rodea o que limita el orificio hernario. Hablamos del hilo de lino, pero también decimos puede ser útil el hilo metálico cuando la tracción es importante. No es reactivo, va a tardar más tiempo entonces de formar la fibrosis. Y las complicaciones frecuentes son ya indiscutibles, las peritonitis y las recidivas.